o estar yo en Cristo Jesús, para que entonces sea verdad que todas las cosas me pueden ayudar para bien. Amén. Así que estamos en la serie Mundo Interior y en este punto pues muchas veces se utiliza el concepto de que en realidad muchas veces no necesitamos competir con otros, sino que todos somos ganadores. Pero en realidad la palabra del Señor habla desde un punto, de un concepto un poco distinto. Amén. Pero al final la palabra del Señor está diciendo de que la voluntad de Dios, Él tiene planes para cada uno de nosotros. Dice, yo tengo pensamientos acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para que alcances el fin que esperas. Amén. Entonces, muchas veces nosotros tenemos bien definida la meta, pero también queremos definir el camino. Y Dios nos está diciendo, soy yo quien pone el camino para que llegues a donde quieres llegar. Amén. Pero en realidad ese camino nos va a enriquecer, nos va a dar mayor identidad en Dios. Y entonces ahora tenemos que ver el propósito de Dios y lo vamos a ver a través de que Dios tiene un plan muy específico para cada uno de nosotros, pero también tiene un plan corporativo. Tiene un plan en donde está involucrando naciones. Amén. Y entonces nosotros estamos incluidos en ese plan, no como personas individuales solamente, sino también con la nación a la que pertenecemos. Y vamos a ver esto a la luz de la palabra del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 1. Romanos 10:1 habla de esta manera. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Es el apóstol Pablo quien está expresando estas palabras y dice, el anhelo de mi corazón es orar para salvación de Israel. ¿Sí? Así que uno de los puntos que nosotros tenemos que ver en esto es de que aunque Israel no aceptó a Jesucristo como el Hijo de Dios, entonces ellos no alcanzaron salvación no han alcanzado salvación porque no han recibido a Jesucristo. O sea, tal vez estoy hablando en términos generales, hay muchos israelitas que sí lo han hecho, pero como nación específicamente no. Y cuando ellos rechazaron a Jesucristo, vamos a ver más adelante que entonces esto se convirtió en apertura de salvación para todas las demás naciones. Y esto trajo verdadera bendición para nosotros. Pero entonces dice, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es para salvación. Entonces, a pesar del rechazo de Israel para Jesucristo, todavía hay oportunidad para ellos, para que alcancen salvación. Y entonces el apóstol Pablo nos da un detalle muy importante porque dice, desde su posición como israelita, él entonces conoce y sabe decir con toda certeza de que los israelitas tienen celo por Dios. El problema del celo que Israel tiene por Dios es que no está fundamentado con ciencia. No están utilizando el razonamiento, no están utilizando los principios bíblicos para entonces encontrarse con Dios, para entender el plan de salvación, sino que ellos están tratando de mostrar su celo a través de acciones solamente. Y entonces aquí vemos cuando la palabra del Señor nos revela y nos dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Queremos encontrarnos con Dios a través de mi razonamiento, no me voy a encontrar con el verdadero Dios. Quiero dirigir el evangelio de Jesucristo a través de mi forma de pensar, no voy a estar viviendo el verdadero evangelio.
Y el evangelio de Jesucristo es solamente uno. Y yo puedo alterarlo, modificarlo a mi manera, pero no voy a desatar su verdadero poder. Y esto es lo que Israel estuvo haciendo. Y entonces cuando el apóstol Pablo escribe esto, dice: doy testimonio de que tienen celo, pero no conforme a ciencia. A pesar de invertir mucho tiempo en estudiar la palabra, no se han encontrado con la verdadera intención de la palabra. Pero veamos qué más sigue diciendo. Romanos, en el versículo 3, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces nos está hablando, nos está aclarando el apóstol Pablo y dice: Israel está ignorando la justicia de Dios y están tratando de establecer, implementar su propia justicia. Y ese ha sido el error de Israel. A través de acciones, a través de cumplir la ley. Y eso no ha funcionado, sino que aclara el apóstol Pablo y está diciendo entonces que el fin de la ley es Cristo Jesús. Cuando alguien intenta cumplir la ley, entonces se da cuenta que Jesucristo es indispensable como el Cordero fiel. Y entonces alcanzamos la justicia, pero dice: para todo aquel que cree. Entonces veamos un versículo más. Romanos 11:11 dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Porque su transgresión vino, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Y entonces nos sigue dando puntos importantes. Hay dos conceptos acá, o dos definiciones. Una de ellas está hablando que la transgresión de Israel o su defección significa entonces que es una traición, es alejarse de los principios de lo que ha creído de una manera en traición. Entonces aquí nos está hablando cuando Israel hace esto y rechaza el plan de salvación que Dios había ofrecido a través de Jesucristo, lo rechaza. Entonces dice: Israel se convierte en la riqueza del mundo. El mundo entonces tiene una joya con ellos, que es Israel. Pero ahora dice: esa decisión que Israel tomó se convirtió entonces en riqueza para los gentiles. Nosotros, los que no somos Israel, ahora tenemos una riqueza gracias a que Israel rechazó a Jesucristo. ¿Sí? Entonces no sé si estoy siendo claro, pero para nosotros fue la apertura de bendición. Lo que Israel rechazó fue bien recibido por los gentiles. Amén. Entonces aquí hay puntos muy importantes porque estamos hablando de términos verdaderamente fáciles de pronunciar, pero estamos nombrando naciones. Israel como nación entonces sale del plan y entonces se abre la oportunidad para que todas las demás naciones alcancen salvación. Y esto es verdaderamente maravilloso. Entonces, hay dos conceptos muy importantes. Primero, está hablando acerca de que Israel entonces rechazó el plan y sale.
Ahora todas las naciones tienen la oportunidad de encontrar la salvación. Pero aquí está diciendo, entonces, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, nos permite entonces con lo que viene elevar nuestra forma de pensar al plan de Dios. Porque, mire mi hermano, no solamente Dios está diciendo, bueno, Israel rechazó a Jesucristo, condenados para siempre. Los que crean en Jesucristo alcanzan salvación. Pero Dios tiene una forma de pensar más alta. Y dice que entonces si Israel se arrepiente, puede alcanzar completa salvación. Amén. Total restauración. Y entonces nos lleva a la forma de pensar de Dios. Entendemos la forma de pensar. Y muchas veces nosotros, mi hermano, somos muy duros. Esto es sí, esto es no, esto es blanco, esto es negro, mi hermano. Y muchas veces somos demasiado drásticos. Y Dios a veces solamente está en un movimiento en todo el juego. Y solamente dice, este sale de escena para que los demás puedan entrar, pero este puede volver y entonces todos van a alcanzar salvación. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle que no? Amén. En los versículos siguientes, acá en Romanos 11, hay un punto muy importante y una manera de ejemplificar esto. Y está diciendo, el apóstol Pablo pone el ejemplo de la vid, la planta de la uva. Y entonces dice que entonces Israel es prácticamente, está hablando de las ramas de la planta. Y entonces dice, corta las ramas originales que son Israel y entonces toma ramas de una vid silvestre que somos nosotros, que no somos Israel, y somos injertados en la planta. ¿Sí? Y entonces surge la pregunta, si Israel por su desobediencia, por su falta de fe, fue cortado y sacado, y ahora nosotros fuimos injertados. Dice, ¿acaso no nosotros también podemos ser quitados si no nos mantenemos en fe? Si Dios quitó a las ramas originales y nos puso a nosotros ramas silvestres, y nosotros también caemos en desobediencia, ¿acaso no nos quitará a nosotros también? Por supuesto, si lo hizo con las ramas originales. Pero Dios, que es poderoso, mi hermano, puede ayudarnos a nosotros a ser fieles, pero también es poderoso para incorporar a Israel. Y entonces, ¿cuál es el punto, mi hermano? El punto acá es que nuestra forma de pensar puede entonces transmitirse con los demás. Yo, mi hermano, estoy influenciando a otros y entonces se puede influenciar incluso a toda una nación en una misma manera de pensar. Y esto puede provocar que seamos apartados de Dios o que seamos incorporados y cuidados por Él. Amén. Entonces por eso es muy importante, mi hermano, el papel que juegan los padres dentro de la familia. Porque sabe, mi hermano, de que es muy importante que nosotros ejerzamos paternidad. No es solamente traer hijos al mundo, no es solamente pasarles manutención o proveer para su sustento. Se necesita, mi hermano, que entonces yo cuide mi corazón y mi corazón lo transmita a mis hijos para que ellos puedan crecer en el mismo conocimiento, en la misma sabiduría que yo he alcanzado.
pero entonces también le estoy transmitiendo a mis hijos la misma fe y comunión con Dios. Y ellos van a crecer con sus propias experiencias, las mismas experiencias que Dios ha preparado a través de la vida, pero también con la riqueza de mi corazón, que lo he transmitido a ellos. Y entonces comenzamos a transmitir nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer. Y así puede impactar toda una nación. Y podemos ver en el papel de las naciones, algunas han sido quitadas del escenario para que otras puedan incorporarse. Lo que quiero compartir con ustedes es que cuando nosotros trabajamos en nuestra forma de pensar, vamos a impactar a más personas. No es solamente lo que hemos visto de que entonces yo tengo paz, gano paz para mí, tengo tranquilidad para mí. No, esto también va a ser transmitido a los demás. Entonces mi mundo interior bien gobernado, bien conquistado, entonces va a poder impactar a más personas. Pero tenemos que trabajar en esto desde los principios que hemos estado aprendiendo. Acompáñenme a Romanos 10, versículo 9. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Estos versículos han sido muy importantes en nuestro caminar cristiano. Pero justo esto fue lo que le faltó a Israel. No creyeron en su corazón. Algunos sabemos que creyeron en su corazón, pero no tuvieron la valentía de confesar su fe públicamente. Hubieron algunos como centuriones e incluso sacerdotes que buscaron a Jesucristo, pero algunos lo buscaron de noche para no ser vistos. Porque creían en Jesucristo, pero no estaban listos para confesarlo con su boca. Y vemos de que ambas cosas es indispensable en el plan de salvación. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero hubieron varones en el tiempo de Jesús que no estaban listos, no tenían la valentía para transformar toda una nación. Sabían el impacto que iban a provocar al dar testimonio de su fe en Jesucristo, pero decidieron no hacerlo. Y eso sacó a toda una nación del juego. Gracias a eso, entonces entramos en juego nosotros. Hemos recibido a Jesucristo. Pero es importante que entonces nosotros tengamos bien claro que tenemos que permanecer firmes y no cometer ese mismo error de que ahora que hemos alcanzado a Jesucristo, que hemos predicado de Jesucristo, después nos relajemos y nos descuidemos. Debemos seguir trabajando en nuestro interior y ver en qué estoy creyendo. Fortalecer mi fe con la meditación de la palabra. Continuar más bien conociendo a Jesucristo a través de la palabra, para que mi fe nunca falte. Amén. Entonces, el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Y ese es un punto importante. Estábamos viendo, dice, Israel quería alcanzar su propia justicia, pero no a través de Jesucristo. Y este versículo nos está diciendo, cuando creemos, entonces se nos convierte
en justicia. Necesito de Jesucristo y su sacrificio en la cruz para el perdón de mis pecados. Creyendo eso, mis pecados son borrados. Amén. Pero para completar esa obra poderosa, dice el versículo 10 en su segunda parte, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para trabajar en nuestra mente? Seguir trabajando en nuestro interior. Pero después, lo que sucede aquí adentro, es necesario confesarlo. Amén. Una de las cosas, mi hermano, que tenemos muchas veces como parte del orgullo y es naturaleza humana, es que nos cuesta reconocer que nos equivocamos. ¿Sí? Y por eso es tan difícil pedir perdón, porque para pedir perdón tengo que reconocer un error. Mi conducta no fue la correcta, pensaba de manera equivocada, mis palabras no fueron las mejores e incluso mis intenciones no eran buenas y tengo que confesar y decir, estaba equivocado, pero ahora que hablo, ahora que lo expreso, me estoy comprometiendo en que las cosas van a ser distintas. ¿Por qué? Porque mi mente cambió. Y eso es respetable. Eso es respetable. Y debemos merecer, mi hermano, el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque todos debemos pasar por esto. Entonces, cuando ha habido un cambio en nuestro interior, cuando estamos creciendo en nuestro mundo interior, también es indispensable hablarlo y compartirlo. Amén. ¿Cuántas cosas para quienes crecieron en el Evangelio, desde niños les enseñaron cosas que ya de grandes se dieron cuenta, la Biblia no dice eso, pero de niño me lo enseñaron que sí? ¿A alguien le ha pasado? Sí, muchas veces pasa eso. Crecemos creyendo algo de parte de Dios y resulta que cuando vamos a la palabra nos damos cuenta que no tiene fundamento. Y entonces tenemos que decir, estaba equivocado, me enseñaron mal, pero encontré la verdad. Amén. Y esa verdad es tan fascinante que merece ser compartida. Entonces esta es la gran diferencia o la gran lección en esta oportunidad. Cuando yo creo algo valioso, pero lo confieso, desato poder de Dios. Creo en Jesucristo y me es por justicia, pero lo confieso con mis labios y me es para salvación. Amén. ¿Cuántas cosas más podemos lograr y desatar el poder del Evangelio, cambiando nuestra forma de pensar, analizando nuestros sentimientos y nuestros principios, volviendo a la palabra de Dios, pero después compartiéndolo y diciendo, esto ha cambiado mi vida y quiero que cambie la tuya también? Se vuelve en realidad en nuestras vidas y desatamos poder. Amén. Entonces, quiero animarle a que nos pongamos de pie.